Ya está. ¿Mm? ¿Qué querrá decirnos? ¿Qué será la comunicación? ¿Mm? ¿Qué es la comunicación? ¿A qué nos referimos? Ustedes les dicen, ¿no? La comunicación, ¿qué querrá decir? ¿Lo relacionan con algo? ¿Mm? ¿O pueden dar una definición ustedes? Ana Raquel. Ana Raquel. María Ercilia. Presente, Susana. profesora. A ver, María Ercilia. ¿Qué será? ¿Qué es para ti la comunicación o qué entiendes por comunicación? ¿O cómo tú lo podrías definir? Con tus propias palabras, ¿no? No le entendí nada, profesora. No. Te estoy preguntando, aún no explico. ¿Qué es la comunicación para ti? ¿O qué entiendes por esa palabra? María. María Ercilia. Sí, te escucho. Te decía, no apagues tu audio, por favor. ¿Sí? Cuando les pido participar, por favor, no apaguen el audio. Cuando no tienen que participar, ahí sí tenganlo apagado, porque el ruido si no nos va a incomodar. ¿Sí? Te decía, te preguntaba, ¿qué es para ti la comunicación o qué querrá decirnos qué es la comunicación? ¿Cuál será su definición? O para ti, ¿qué es, no? ¿O qué entiendes por la palabra comunicación? Por mí, yo comunicación sí es para comunico con otras personas, hablo con otras personas, Ya, converso eso con otras personas de eso. Para mí la comunicación. ya. Para ti la comunicación es conversar con otras personas. Muy bien, María. Ahora sí puedes apagar tu audio. María Jesús. María Jesús. Profesora, buenos días. Buenos días, María Jesús. Para ti, ¿qué entiendes por comunicación? Comunicación, profesor, es dialogar entre otra persona, otros compañeros, de comunicación, una comunicación entre dos personas. Ya, una comunicación entre dos personas y dialogar. Ahora, todos concuerdan con ello, ¿cierto? ¿Ustedes creerán que puede existir una comunicación con nosotros mismos? Vamos a ver alguna otra. ¿Podrá haber una comunicación con nosotros mismos o no? ¿Mm? Ahora, vamos a ver eso. Muy bien. Ustedes decían que comunicación es dialogar, conversar con otras personas, ¿cierto? ¿Cuál es la definición concreta y exacta de la comunicación? Es que va a ser un proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir, ¿qué cosa transmitimos? Información, ya sea de diferente tipo de contexto. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy triste y quiero decir que estoy triste, es una información que yo estoy brindando, ¿cierto? La diferencia, ¿cuál es? El tipo de información que nosotros vayamos a enviar, ¿ya? Ahora, tradicionalmente vamos a conocer a la comunicación como un intercambio de pensamientos, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, cuando se les pregunte y se les diga, ¿qué es la comunicación? Ustedes dirán, es un intercambio de pensamientos, ya sea de sentimientos o de cualquier otro tipo de información.
¿Y cómo nosotros lo transmitimos? Lo transmitimos a través del habla, como ahora lo estamos haciendo, a través de la escritura también, porque muchos de ustedes quizás está en una bulla y no me escucha, entonces lo puede visualizar o puede leer, ¿cierto? O quizás otro tipo de señales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, las señales de tránsito. No, las señales de tránsito, por ejemplo, la señal no está con un audio ahí o con alguien que esté mencionando qué es lo que tienes que hacer. Simplemente te plasman una imagen y tú, como ya conoces, puedes comprender qué es lo que te está ordenando que desarrolles, ¿cierto? Ahí también hay un tipo de comunicación, ¿ya? Entonces, ¿qué es la comunicación? Es un intercambio de pensamientos, ya sea de sentimientos o de cualquier otro tipo de información, ¿ya? Eso es la comunicación. Ahora, la comunicación va a tener 4 características fundamentales, pero cuando nos enfocamos en comunicación verbal, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de la comunicación, una de sus características es que va a ser espontánea, ¿ya? Espontánea. ¿Por qué será espontánea? ¿Alguien comprende ese término? Espontánea. ¿Qué querrá decir eso? Cuando nosotros hablamos de que la comunicación va a ser espontánea, nos referimos al hecho de que cuando, por ejemplo, nosotros muchas veces no planificamos una conversación, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Por ejemplo, yo voy por la calle y me encuentro con una amiga mía, pero yo no sabía que me iba a encontrar con esa amiga, ¿cierto? Y la conversación entre ella y mi persona va a empezar a fluir de manera espontánea, ¿cierto? Porque yo no lo he planificado. Entonces, eso es también la comunicación, es espontánea. Ahora, también la comunicación va a utilizar modismos o dichos, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Los modismos son aquellas expresiones informales que nosotros vayamos a usar dependiendo en el contexto en el cual nos encontremos, porque no siempre nos comunicamos de la misma manera en todos los ambientes. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, en mi trabajo yo no me voy a comunicar de la misma manera que quizás yo me comunico con mis amigos o cuando yo me comunico en una reunión familiar, ¿cierto? A eso se le dice modismos. ¿Por qué? Porque utiliza, ¿ya? También nos dice que la comunicación va a tener una acción corporal. ¿Qué quiere decir ello? Cuando nosotros hablamos de acción corporal, hacemos referencia a que muchas veces cuando nos vamos a comunicar, vamos a utilizar las expresiones del rostro, muchas veces manejamos el hecho de las manos para querer comunicar algo, ¿ya? Involuntariamente sucede ello también, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, si yo voy a comunicar una situación triste, no me voy a comunicar de manera, con un rostro alegre, ¿cierto? Entonces, por eso hay una acción corporal, hace referencia a todo. También nos dice que va a utilizar nuevos significados y esto se maneja de la misma manera que los modismos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar quizás palabras similares, pero en contextos distintos de las cuales se va a significar otra cosa. No todo se va a significar lo mismo, ¿ya? Hasta aquí, chicos. ¿Me comprendieron? ¿Me dejé entender? ¿O alguna duda hasta aquí? Hablen, chicos. Porque al finalizar van a ustedes desarrollar una pequeña práctica para que lo puedan poner en práctica, ¿sí? Valga la redundancia. Sí, mi hija, entendido. Yo sí lo he entendido. Ya. Si no hay preguntas, continúo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el propósito de la comunicación? Cuando nosotros vayamos a conversar con otra persona o cuando vayamos a dialogar, ¿ya? Va a ser con un propósito.
todo acto comunicativo es con un propósito, con un fin, si no, no nos comunicaríamos, ¿cierto? Ese es el propósito. El primero de ellos es informar. Informar, ¿por qué? Si pasó una desgracia, ¿qué estoy haciendo? Manifestando la información. Pero ¿qué estoy haciendo también? Estoy informando lo que ha sucedido. Si me siento mal, quiero informar que me encuentro triste, estoy informando. Entonces, ese es un propósito fundamental, el de informar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el siguiente? Es entretener. No quiere decir si es que yo les digo, no, la profesora dijo que la comunicación, el propósito de la comunicación va a ser entretener. Y entonces yo tengo que hacer chistes. No. ¿Qué quiere decir ello? Cuando yo me refiero a que tiene que entretener, o el propósito de la comunicación es entretener, es que la información que yo vaya a manifestar debe de ser, se podría decir, interesante. ¿Por qué? O debe de ser quizás con un tipo o con una estrategia de la cual sea llamativa. Porque si yo, por ejemplo, voy a informar algo sin mucha importancia, la gente no me va a comprender y mucho menos me va a poder tomar interés. ¿Ya? Ese es otro fundamento. Luego es persuadir, llamar la atención de mi receptor. ¿Ya? Y actuar claramente. Pues no, porque si yo me pongo en el papel de informante o de quizás manifestar alguna situación, estoy actuando. ¿Ya? Entonces tiene 4 propósitos fundamentales: informar, entretener, persuadir y actuar. Ahora, eso recuérdenlo, porque al final yo les voy a preguntar, ¿ya? Recuerden, características también son 4. Es espontánea, utiliza modismos, hay una acción corporal y utiliza nuevos significados, ¿ya? Dependiendo del contexto. Su propósito son 4: informar, entretener, persuadir y actuar, ¿ya? Hasta ahí. Ahora, de aquí en adelante vamos a ver los diferentes tipos de comunicación dependiendo la situación, el contexto y el código, ¿ya? Vamos a conocer el primero de ellos, que es por el código. ¿Qué es el código? Sistema de signos lingüísticos. Cuando nosotros nos comunicamos a través de la lengua verbal, lingüística, que es verbal, hablado, escrito, y la no verbal. Cuando nosotros hablamos de la comunicación lingüística o verbal, aquí siempre sucede alguna confusión. ¿Por qué? Porque ustedes o la mayoría lo relacionan y se pone a preguntar qué es la comunicación lingüística o qué es la comunicación verbal. Pero es lo mismo, la comunicación lingüística y la comunicación verbal es lo mismo. Es cuando nosotros nos comunicamos o hacemos uso de los signos lingüísticos de algún idioma, ya sea de manera oral, hablado, o de manera escrita, ¿ya? Ahora, acá que nos dice, se utiliza como código una lengua, por ejemplo, puede ser el español, el quechua, el aymara, la lengua que el hablante maneje. Si tú hablas aymara, te comunicarás en aymara de manera oral y también escrita. Si yo hablo quechua, podré comunicarme, pero si yo hablo quechua, ustedes solamente hablan inglés, no me van a comprender, no va a haber una comunicación exacta, ¿ya? Y como les decía, la comunicación lingüística o verbal, que es lo mismo, podemos comunicarnos a través de la lengua oral o escrita. ¿Ya? Por ejemplo, una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lector. Por ejemplo, ahí. La comunicación entre el autor de un libro y su lector, ¿cómo se da? ¿Cómo creen que se está dando ahí? Chicos, ¿cómo creen que se da una conversación entre el autor de un libro y su lector? ¿Que el autor siempre va a estar leyéndonos la obra hacia nosotros, hacia la persona que quiere leerlo? Gloria. Gloria Aurora. Gloria.
Mariela Guevara. Mariela. Ahí lo que podrías eliminar es para el desarrollo de. Elimínalo para el desarrollo de. A ver, chicos, recuerden si es que no. A ver, Disculpe, Gloria. mi audio estaba apagado. Sí, señorita, dígame. Ya, a ver, les mencionaba. ¿Cómo crees que se está dando la comunicación entre el autor de un libro y su lector? ¿A través de qué? ¿De un libro? Ujú. ¿Cómo se da ahí la comunicación? ¿Cómo hay un intercambio de información ahí? Porque lo escribe tanto el lector a través de la interpretación que hace el texto, ¿o no? Puede ser, está cerca. Muy bien. A ver, Marco Antonio, levantaste la mano. Gracias, Miss. Marco Antonio. Shali Samay, levantaste la mano. Sí, Miss. ¿Cómo crees que se da la comunicación entre el autor de un libro y su lector? ¿A través de qué medio? A través del escrito. ¿Mm? A través del escrito, Miss. A través de su obra, cierto, porque yo sí tengo una obra literaria, yo tengo la obra, tengo el trabajo en sí, ¿cierto? Pero yo no tengo al autor físicamente, pues, yo no tengo al autor, o el autor está acá con o en el libro, la mayoría del libro sale con audio. No, ¿verdad? Entonces yo me comunico, hay una comunicación entre el libro, que es el contenido de la obra, y mi persona, que es la persona que lo lee, ¿ya? Entonces, hasta ahí. Ya, chicos, eso no olviden, porque muchos piensan que no hay una comunicación, claro, está que sí hay, ¿ya? Y luego tenemos la comunicación no lingüística, que es la no verbal. ¿Qué observan ahí en la imagen que yo les planteo? ¿Mm? ¿Qué es lo que observan, chicos? Participen, chicos, porque si no participan, para mí no están dentro de la clase, ¿ah? Señorita, observo gestos, ¿Ya? sonidos. ¿Sonidos? Sonidos ante, ¿cómo se llaman? Gestos, se observa gestos, se observan Se ven expresiones del rostro, ¿cierto? De diferente índole. Por ejemplo, de sorprendido, de asombrado, de cólera que está gritando, ¿ya? De asustado, ¿cierto? Sí, sí. O de alegría también. Entonces, ¿qué será la comunicación no lingüística o no verbal? Que es su segundo nombre también. Ya no se vayan a confundir. Cuando yo hago referencia a la comunicación no lingüística, es lo mismo que decir comunicación no verbal, ¿ya? Que va a ser una comunicación a través de los signos, ¿ya? De los signos. ¿Qué quiere decir? De las expresiones. Como les decía, por ejemplo, las señales de tránsito no contienen un audio. O no está ahí un policía gritando el significado de esa señal, ¿cierto? Ya uno como conductor conoce quizás algunas definiciones, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Se utiliza como código cualquier conjunto de signos, ya sea los gestos, ya sea las señales, los banderines o los iconos. Ya, por ejemplo, el semáforo. El semáforo, por ejemplo, solamente nos dan ¿qué cosa? Nos dan colores, ¿cierto? Y no está uno con audio, ¿cierto? Yo ya sé que el verde, el anaranjado o el ámbar y el rojo tiene una función, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, estoy en un partido de fútbol y el árbitro comete una falta y el árbitro toca el silbato. Yo ya sé
que si está tocando el silbato es que me tengo que detener o tengo que realizar alguna acción, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, sí puede haber una comunicación a través de los signos, de los gestos, por ejemplo. Yo estoy en una reunión familiar y me incomoda algo y quiero mostrarme incómoda, por ejemplo, pero yo, para pasar desapercibida, puede ser, en la mayoría de los casos, yo no me voy a poner a gritar y a decir, ¿sabes qué? Esto me incomoda, ¿cierto? Simplemente cambio mi rostro. O si no, por ejemplo, ¿cómo es que la gente, en base a lo que nos sucede a veces, nosotros no contamos, pero ya nuestra expresión de rostro manifiesta tristeza, alegría, sorpresa, ¿cierto? Si yo tengo una situación muy trágica, pero no quiero contarlo a nadie, pero automáticamente mi rostro va a cambiar, ¿cierto? De expresión, ¿ya? Entonces, ahí también yo estoy comunicando algo, porque si a mí me ven triste, me van a decir qué tienes, por qué estás así, o por qué estás con ese rostro, ¿cierto? Entonces, ya hay una comunicación y sin necesidad de hablar, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, por la relación de emisor y receptor. Ahí, ¿qué observan en la imagen, chicos? ¿Qué observan en la imagen? ¿Mm? La imagen no se ve, Miss. ¿No observan nada, chicos? ¿Mm? Ahora, María Jesús. Si desean participar, activen su audio nada más. Sino que tiene que cerrar la pantalla que tiene. María Jesús, activa tu audio. Ana Raquel Delgado Chávez. Profesora, disculpe. María Jesús. Que la señal para acá está... Disculpe, profesora, es que la señal para acá donde yo vivo está un poco fallando. Le digo, no se ve ningún audio. No, audio no, imagen, les decía. Ninguna imagen se ve, profesora. ¿Nadie ve nada, chicos? Mariela, ¿observas mi pantalla? No se ve la imagen, Miss. Pero la imagen A ver, los que no visualizan mi pantalla, salgan y vuelvan a ingresar, por favor, porque deberían de estar observando mi pantalla. Miss, yo veo a un hombre con su brazo y una cara. Ya, un hombre con el... Emisor y receptor. Es la que realiza una persona consigo misma, comprende la diferencia de forma de monólogos y de reflexión. Ya, a ver, ¿qué quería yo realizar con ella? Les preguntaba y les decía qué observan en la imagen. En la imagen que su compañera lo acaba de decir, esta, la que estoy señalando, la de acá. ¿Qué observamos? A una persona observando su mismo rostro. ¿Por qué? Porque aquí están viendo claramente que le falta el rostro y se está viendo así mismo. ¿Cómo se le conoce a este tipo de comunicación? Y es lo que yo al inicio les decía. ¿Hay una comunicación entre nosotros mismos? ¿Habrá una comunicación? Ustedes dijeron no, o muchos de ustedes no participaron. Por ende, yo entiendo de que no están dentro de mi clase, ¿ya? Porque yo necesito que ustedes participen para que me puedan entender, ¿ya? Ahora, si el hombre se está viendo a sí mismo, se le conoce como comunicación intrapersonal. ¿Y cómo sucede este tipo de comunicación? Es la comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y yo sé que muchos de ustedes les ha pasado.
¿Por qué? ¿Cómo sucede este tipo de comunicación? Sucede a modo de reflexión. Cuando nosotros nos encontramos solos, muchas veces manifestamos nuestros pensamientos en voz alta o planeamos. No necesitamos que alguien más esté, ¿no? O yo digo, ay, ya mira, voy a hacer hoy día esto y me planifico, pero estoy sola. Hay un tipo de comunicación. O me sucedió algo, entonces yo empiezo por qué me sucedió, por qué quizás esto hice mal. Entonces estoy reflexionando respecto a alguna situación que me vaya a suceder, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de comunicación que nosotros mismos tenemos, se le conoce como comunicación intrapersonal, intra, de dentro, ¿ya? Y lo contrario a ellos es la comunicación interpersonal, que es alrededor, la comunicación que nosotros vamos a realizar entre dos o más personas, donde sí o sí va a existir un emisor y un receptor. Respecto a la intrapersonal, nosotros cumplimos la función de emisor y receptor a la vez, ¿ya? Y la siempre va a haber una comunicación entre un emisor y un receptor. Vamos a obtener respuesta de otra persona. Por ejemplo, el diálogo en la calle o la lectura de un periódico, ¿ya? Ahora, según el espacio, vamos a tener dos tipos de comunicación. Según el espacio, ¿qué quiere decir eso? Según el espacio que se comparte, el lugar, ¿ya? A eso se refiere. Tenemos la comunicación directa o próxima, es cuando hay, ¿qué observan ahí en la imagen, en los dos muñequitos? Aquí tenemos un problema grave, Sheila. Dos teléfonos. No. Ya, solamente dos teléfonos. ¿Qué más observan? Y dos personas. Ya, dos personas. ¿Están lejos? ¿Se visualiza que estén lejos? No están lejos. No están lejos, ¿cierto? Entonces, según el espacio, cuando hablamos de comunicación directa, es cuando tanto el emisor y el receptor van a tener una proximidad física, van a compartir un mismo espacio, ¿ya? Un mismo espacio, un mismo lugar. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos en la institución, ustedes estuviesen aquí en Huaraz, estuviésemos en el aula, ¿cuál sería qué tipo de comunicación estaríamos practicando? También ahí he visto del compañero Mateo, me parece. Directa, señorita. Directa. ¿Por qué? Porque todos nos encontramos en un mismo lugar. ¿Ya? ¿Directo? Pero sí, directa, ¿ya? Directa. Ahora, pero sí, lo que nosotros actualmente estamos teniendo, una comunicación, ustedes están en su casa, en su trabajo, qué sé yo, ¿no? Están en diferente, o quizás también están en la calle, por eso quizás también no me participan, por el ruido, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué tipo de comunicación estamos teniendo? Porque no estamos en un mismo lugar. Yo me encuentro acá en mi casa, ahí les estoy manifestando la información a través de una laptop, ¿cierto? Y ustedes está llegando a través del celular, pero ustedes están en diferentes lugares. ¿Cómo se le conoce a ello? Comunicación a distancia. Indirecta, señorita. Exacto. Indirecta o también conocida como comunicación a distancia, y esto es lo que ahora, por ejemplo, se les informa, ¿no? Señorita, por si acaso tenemos también una educación a distancia, ¿cierto? A eso se refiere cuando nosotros compartimos diferentes lugares, ¿ya? Cuando no hay proximidad física. A eso se refiere, ¿ya? Entonces tenemos comunicación directa cuando estamos en un mismo lugar y comunicación indirecta cuando nos encontramos en diferentes lugares, ¿ya? Por ejemplo, la conversación por un teléfono o, por ejemplo, ahorita, ¿no? Enviar información a través de una computadora, ¿ya? Y según la dirección del mensaje, ¿qué quiere decir ello? Según cómo llega el mensaje, de qué tipo llega. Tenemos la unidireccional y la bidireccional. ¿Qué quiere decir la unidireccional? Es cuando el emisor
va a enviar el mensaje al receptor, pero este último, ¿quién quiere decir? El receptor no va a responder, ¿ya? No va a responder o no vamos a tener una conversación. Por ejemplo, la lectura de un periódico o la lectura de un libro, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el periódico tenemos a varios que escriben, ¿no? Sus artículos. Entonces, a mí me encanta una parte, pero yo estoy en contra de esa opinión que hayan plasmado en el periódico. ¿Yo voy a poder refutar con el autor del periódico? No, señorita. No, ¿verdad? No voy a poder. Entonces, por eso se le conoce como comunicación unidireccional, ¿ya? Cuando no vamos a obtener respuesta de mi receptor, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, mientras lo contrario a ello es la bidireccional, es cuando sí vamos a obtener respuesta o vamos a poder intercambiar con mensajes. Por ejemplo, si ustedes están mudos, nadie participa y yo me paso, hablo, les pregunto algo, silencio, nadie me responde, estaría frente a una comunicación unidireccional, ¿ya? Porque yo sé que están ahí, pero si nadie me responde, obviamente que no están presentes, ¿cierto? Ahora, pero cuando ustedes interactúan conmigo, me responden, me hacen preguntas y están ahí en constante participación, estamos intercambiando información, ¿cierto? Intercambiando mensajes. A ese tipo de comunicación se le conoce como la bidireccional, ¿ya? Bidireccional porque hay intercambio de mensajes, ¿sí? Y según el tipo de emisor, va a ser dos tipos, de difusión y de medios o masas. De difusión, ¿a qué se referiría de difusión? Televisión, señorita. De difusión, ¿hará referencia a una televisión? Televisor, laptop. No. De difusión, difundir, ¿qué querrá decir? Es un emisor, disculpe. Según el tipo de emisor, es de difusión, son de... Ay, ¿cómo se llama esto? De... ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de un tipo de comunicación de difusión, vamos a hacer referencia cuando solamente el emisor va a ser una sola persona, ¿ya? Una sola persona. Por ejemplo, ¿La cuando radio? estamos ¿La en radio, un... señorita? ¿Cómo? ¿La radio? No, la radio no pertenece al de difusión, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo? Es lo que difunde una persona, lo que le informa, una noticia o algo así. Ya, claro, pero a una gran cantidad de personas, ¿ya? Una sola persona envía la información, ¿ya? Por ejemplo, un seminario. ¿Qué es un seminario? Por ejemplo, a lo que hacen las charlas, esos, por ejemplo, ese es un seminario. Hay charlas, una sola persona dirige y el resto escucha, ¿ya? A ese tipo de comunicación se le conoce de difusión, ¿ya? Ahora, de medios o masas, ahí sí entra lo que ustedes decían. Es cuando el emisor va a ser un organismo o institución compleja, la cual va a informar, va a comunicarse con el receptor por un inmenso grupo, por ejemplo, el pueblo, los televidentes, ¿cierto? Mientras que el de difusión es un grupo en específico, mientras que de medios o masas, el Internet llega a gran cantidad, a una gran población. El televisor o la televisión también llega a grandes grupos, ¿ya? Pero cuando hablamos de comunicación de medios o masas es cuando mandamos una información que está a cargo de una organización o de una institución, ¿ya? Hasta aquí, chicos. ¿Me entendieron? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna parte que no me hayan comprendido? ¿Mm? ¿Alguna consulta al respecto? Cuando dice primer ciclo se referirá pues a todas, hay varias carreras en esta que están en primer ciclo. O hay una sola ¿Alguna pregunta al respecto, chicos? Hay dos especialidades.
¿Ninguna? Bueno, entonces, a ver, el trabajo va a ser el siguiente, ¿ya? Les voy a dar solamente 6 minutos, ¿ya? ¿Me están Sí, escuchando, verdad? Miss, sí la ¿Escucharon? escuchamos. Ya, ya, muy bien. Porque me apareció una notificación mencionando que mi conexión a internet está inestable. A ver, les decía, el trabajo va a ser el siguiente. Me van a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación. ¿Ya? Un ejemplo por cada tipo de comunicación que nosotros vamos de ver. ¿Ya? Lo pueden hacer mentalmente, ya que es facilito, no necesitan tener una hoja. Si tienen acceso a una hoja, no hay ningún problema. Ahí he visto que ustedes están a través de un celular. Recuerden que el celular tiene aplicaciones. Puedes realizar tu ejemplo ahí de manera escrita en tu mismo celular y mencionarme. Yo voy a llamar aleatoriamente, de esa manera voy a registrar la asistencia de ustedes. ¿Ya? Y voy a ver si me han comprendido o no. ¿Ya? Ahí está. Realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación que acabamos de ver. Hemos visto comunicación lingüística, comunicación no lingüística, comunicación directa, comunicación indirecta, comunicación de medios o masas, comunicación intrapersonal, interpersonal, comunicación por difusión. ¿Ya? Son alrededor de 9 a 10 tipos de comunicación que acabamos de ver. ¿Ya, chicos? A ver, a trabajar. Solamente 6 minutos. No más. ¿Ya?
Muy bien, a ver. Me decían, Ilian me decía que ha ingresado tarde, hay que tratar de ingresar temprano. Sí, pero no hay ningún problema, yo les vuelvo a repetir de manera rápida para pasar a que me respondan, ¿sí? A ver, hemos hablado sobre la comunicación, hemos dicho que la comunicación es un intercambio de pensamientos o sentimientos de cualquier otro tipo de información que nosotros vayamos a manifestar, ¿cierto? Eso es la comunicación, intercambio de pensamientos, ¿ya? Hay 4 características fundamentales de la comunicación. Una que es espontánea, dijimos espontánea porque no se planifica, ¿ya? Utiliza modismos, ya que va a utilizar un lenguaje informal dependiendo del contexto. Hay una acción corporal. Al comunicarnos, hacemos distintas expresiones para poder dar una información y utiliza nuevos significados, ¿ya? Dependiendo del contexto. Ahora, ¿cuál es el propósito de la comunicación? Dijimos que son 4. Informar, entretener, persuadir y actuar. Debe de tener esas 4 para poder lograrse una buena comunicación. ¿Ya? Ahora, tenemos una comunicación lingüística, que es la comunicación común, la que nosotros desarrollamos ya sea de manera oral o de manera escrita. Puede ser, por ejemplo, una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lector. Recuerden, los ejemplos tienen que ser distintas a las cuales yo les estoy dando, ¿ya? Entonces, la comunicación lingüístico-verbal, que es lo mismo, es cuando hacemos uso del lenguaje, de la lengua, de algún idioma, ¿ya? Ya sea de manera oral o de manera escrita. Lo contrario a ello es la comunicación no lingüística, es cuando vamos a utilizar un conjunto de signos, ya sea gestos, señales, iconos, colores, para dar una información. Claro está, por ejemplo, el semáforo o el sonido del silbato, ¿ya? Y la comunicación intrapersonal es la comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿ya? Por eso es intra, dentro. Inter es cuando sí tenemos una conversación entre varias personas. Hay un diálogo, ¿ya? Y la comunicación directa es cuando compartimos un mismo espacio, un mismo lugar. Ahí les decía el ejemplo, ¿no? De si nosotros estuviésemos en el salón de clases, compartimos solamente el aula de clases, entonces habría una comunicación directa, porque nosotros no estamos en diferentes lugares, estamos en un solo lugar. Y lo contrario a ello es cuando ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos una comunicación indirecta, a distancia. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes está en diferentes lugares, ¿ya? Y la unidireccional es cuando el emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero el receptor no va a contestar, ya es pasivo, no obtenemos respuesta. Por ejemplo, la lectura de un periódico, ¿ya? Y la bidireccional es cuando va a haber un intercambio de mensajes, ¿ya? Cuando ahí va a haber un intercambio de mensajes se le conoce como bidireccional. Y de difusión les decía, por ejemplo, es cuando un emisor o el emisor va a ser siempre, o la persona que va a emitir el mensaje va a ser siempre una sola persona, ya va a estar compuesta por una sola persona, mientras que de medios o masas hace referencia a que un organismo informa, ya manifiesta, da la información, ¿ya? Ahora sí creo que ha quedado más claro, ¿verdad? A ver. Mercedes. 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 Bueno, me imagino que no está en la clase. Gloria. Gloria. ¿Sí ves? A ver, por ejemplo, Gloria, a ver, de la comunicación, un ejemplo de comunicación indirecta. Señorita. Te escucho. Comunicación indirecta a través de los gritos, llanto. No. ¿Qué es la comunicación indirecta, hemos dicho? Ahí es informar, entender y persuadir. No.
Esos son los propósitos. ¿Qué es la comunicación indirecta? Shali, levantaste la mano. La comunicación indirecta es cuando estamos lejos, nos comunicamos mediante el teléfono. Excelente, Shali. Muy bien. Cuando nos comunicamos a través del teléfono, a través de una videollamada, a través, por ejemplo, del WhatsApp, ¿cierto? Sí, Miss. A eso se refiere. Muy bien, excelente, Shali. Marian Ercilia. Marian se desconectó. A ver, Marco Antonio. Claro, hay una repetición de palabras, pero si se ve bien, el ABP es una técnica y el proyecto arquitectónico es un tipo de proyecto. Marco Antonio. Ahí quedaría necesariamente, tiene que ser aplicativo para que tenga aporte. Cheli Tuanama. Proyecto más adelante también académico que va a ser. Cheli. Está fallando. Ya, Marco Antonio. Déjalo activado tu audio. Sí, Miss, le escucho. A ver, un ejemplo de comunicación interpersonal. Esa es comunicación, disculpe, ¿qué dijo? Interpersonal. ¿Intrapersonal o interpersonal? Disculpe. Interpersonal. Puede ser una conversación de llamada o teléfono. ¿Ya? ¿Por qué sería eso? Porque ahí sí hay un intercambio ¿de qué? De comunicación, puede ser con tus amigos, así, una reunión de trabajo. Exacto. Siempre y cuando haya un intercambio de información. Excelente, Marco Antonio. Muy bien. Mariela Guevara. Muy bien. A ver, los que he llamado y los que han participado. Muy bien. Margarita, ¿levantaste la mano? Buen día, Miss. Margaretes, ¿no? Sí, buen día. La comunicación directa vendría a ser la comunicación directa, el acto o lo que realizo a diario durante el almuerzo con mi familia. ¿Ya? ¿En qué se enfoca la comunicación directa? Que todos están en un mismo lugar y podemos compartir información. Exacto. Muy bien, excelente, Margaret. Gracias, Miss. Muy bien, excelente. Muy bien, veo que muchos de ustedes sí me han captado y han comprendido los tipos de comunicación. Recuerden, estos son los tipos de comunicación dependiendo qué cosa, el idioma, dependiendo el espacio y dependiendo la situación comunicativa. ¿Ya? Lo que vamos a ver en la siguiente clase, no lo vayan a confundir, porque esos son los elementos, mejor dicho, los agentes, mientras que estos son los diferentes tipos de comunicación que nosotros practicamos. Y yo sé que muchos de ustedes lo han desarrollado, pero con la diferencia de que no han conocido el nombre exacto, ¿ya? Esa es la única diferencia. Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna parte que no me hayan comprendido? Por favor, les voy a pedir a aquellos que se han conectado el día de hoy tarde para la siguiente clase. Recuerden, las clases empiezan a las 9 de la mañana y así no se puedan perder. Y para la siguiente clase les voy a pedir que por favor alisten una hoja, un cuadernito y su lapicero.
¿ya? Los que no lo van a poder desarrollar como ahora también, no les voy a pedir un ejercicio sumamente enorme, solamente son algunos ejemplos que van a tener que desarrollar. ¿Para qué? Para que pongan en práctica la información que yo les estoy brindando, ¿ya? Bueno, si no hay ninguna duda, me despido. Ha sido un gusto trabajar este primer día de clase con ustedes.